En la ciudad de Orizaba, Veracruz, en medio del Panteón Municipal Juan de la Luz Enríquez, se halla un enorme monolito que es conocido desde el siglo XIX y llamado popularmente la Piedra del Gigante, debido a las grandes dimensiones de un personaje central que se halla inscrito sobre la superficie de roca. Muchos pensaron que el personaje de la piedra es una representación de la figura de Hernán Cortés, cuando estuvo por estas tierras en el año de 1523 para asistir a la boda de su soldado Jaramillo con doña Marina la Malinche, que según el doctor Rubén Morante López de la Universidad Veracruzana, tuvo lugar en la zona de Escamela, donde hoy se halla el cementerio municipal. Y cuenta la leyenda que los círculos que están debajo de la figura del conejo representan a los platos o vajilla que se utilizó en la fiesta, pero no es así. Esos círculos, según el doctor Rubén Morante López, son numerales del sistema mexica-mixteco del periodo posclásico que representan el número 10. Se trata de figuras y símbolos de la época prehispánica que, según el doctor Rubén Morante López, integran un mensaje que debe ser interpretado en dos planos, ya que por una parte narra un suceso relevante de la historia de Orizaba y por otra representa un espeluznante ritual que utilizó el imperio mexica para advertir y atemorizar a los pueblos bajo su dominio. El personaje inscrito sobre la roca mide aproximadamente 5 metros. Se halla boca arriba y desnudo, con el rostro descarnado, el cuero cabelludo levantado, los brazos en cruz, el vientre abierto, una hendidura en forma de luna sobre el pecho y la pierna izquierda atada con cuerdas en forma de escalera. A sus costados aparecen las figuras de un conejo y un pez, acompañados por círculos que indican las fechas 10 Tolchtli y 2 Ipactli, al estilo del calendario mexica. Algunos investigadores sostienen que la fecha 10 Tolchtli equivale al año 1450 o 1502, pero la mayoría de los estudiosos de esta pieza, como Torquemada, José María Naredo, Joaquín Arronis y Alfredo Chavero, están de acuerdo en que la fecha 10 Tolchtli equivale al año 1398 y conmemora un acto guerrero, según lo indican los grabados de chimalis o escudos en las paredes del monolito. Aseguran estos estudiosos que en 1398 los tlatelolcas eran el grupo que dominaba en el Valle de México, que por esa fecha Orizaba o Ajahuayelzapan era parte del señorío de Cuauhtinchantlaca, y sugieren que el año 10 Tolchtli o 1398 puede referirse a la conquista de Orizaba por parte de aquel pueblo. Lo más probable para el doctor Rubén Morante López es que se trata de la fecha intermedia, es decir, el año 1450, porque es una fecha muy cercana a lo que reportan las investigaciones como la conquista del Valle de Orizaba por parte de los ejércitos de Moctezuma Ilhuicamina o Moctezuma I. La fecha está muy cerca de los años conejo, tiempos de hambruna, y muy cerca del año 1 conejo, que es cuando se presentó una de estas en el Valle de México. Entonces, según ha demostrado la historia, por estos años los mexicas tuvieron una expansión hacia el Golfo de México y al Totonacapan, que quiere decir la tierra o lugar de nuestro alimento. Y algunas de esas incursiones se dieron seguramente por Orizaba, que era desde entonces un paso muy importante para llegar a la costa este de México. Por otra parte, de acuerdo con el doctor Rubén Morante López, el hecho bélico de la conquista de Orizaba está eslabonado con un acto ritual que utilizaron los mexicas para intimidar a los pueblos bajo su dominio, el sacrificio humano por desollamiento,
por extracción del corazón o por ahorcamiento, en honor a la deidad Xipetotec. Según el doctor Morante, la fecha 2 pescado parece referirse al segundo mes de los mexicas llamado Tlacaxipehualistli o mes de los desollados, y así parece confirmarlo el mismo personaje que ha sido sacrificado, según lo indica la hendidura en forma de media luna en el pecho, y además desollado, pues tiene la piel del rostro y el cuero cabelludo levantados. Esto significa, según el doctor Morante, que un mes 2 pescado o 2 Tlacaxipehualistli, mes de los descarnados del año 1450, Orizaba fue conquistada por los mexicas, quienes aprovecharon para sacrificar al personaje que muy probablemente era el rey o gobernante del lugar en honor de Xipetotec. También sugiere el doctor Morante que hubo 2 o 3 batallas, una de la conquista por parte de Moctezuma Ilhuicamina, que quedó asentada en la piedra, y otras 2 o 3 de reconquista o aseguramiento de Orizaba, no tanto como pueblo tributario del imperio mexica, sino como lugar de paso para las riquezas y tributos que se obtenían de lugares como el Soconusco, Tuxtepec y Cotaztla, e incluso de Tabasco y Yucatán. Este monolito recuerda al Temalacatl o piedra para los sacrificios humanos, y el personaje de Orizaba presenta los elementos que describen los cronistas: la piel del rostro y el cuero cabelludo desprendidos, la incisión en forma de media luna sobre el sitio del corazón y los intestinos de fuera. Además, a su derecha hay una bandera que indica la cifra 20, quizás el número de sacrificados, y a su izquierda 2 huellas de pies que se dirigen hacia el este, acaso indicando el camino o avance hacia Cuauhtoxco, Cuetaxtla y Zempoala, es decir, la ruta hacia los pueblos dominados y tributarios de la costa del Golfo de México. El doctor Rubén Morante López señala también que en los costados del monolito, entre los escudos o chimalis, se inscribió la imagen de Tlaloc, una deidad que cuando menos desde el periodo clásico se relacionó con la guerra, y cuya imagen pudo emplearse para justificar conquistas y sacrificios humanos. También pudo ser, dicen otros estudiosos del monolito, que en el centro de México se escogieran determinadas fechas para cuidar los sitios de paso estratégico hacia las regiones tributarias, con el fin de reforzar el dominio sobre algunos pueblos que pudieran rebelarse. Así entonces, el doctor Rubén Morante concluye que es claro que la llamada Piedra del Gigante o de Ocosácatl fue labrada en el año 1450 o 10 Tostli, al igual que otras similares de México Tenochtitlán y Amecameca Morelos, durante el reinado de Moctezuma Ilhuicamina o Moctezuma I, y ratifica que el propósito de esta especie de monumento fue que tanto los pueblos sometidos como los pobladores de Ahuayelsapan u Orizaba sopesaran las consecuencias que traería para ellos una posible rebelión contra el imperio. Teniendo como marco natural una ramificación de la Sierra Madre Oriental y como fondo el majestuoso volcán Citlaltépetl, en uno de los valles más hermosos de México se halla la ciudad de Orizaba, la antigua Ahuayalizapan, voz náhuatl que significa lugar de las aguas alegres o lugar de las aguas que dan alegría, y hace referencia a las numerosas corrientes de ríos que escurren de la montaña Nevada, conocida popularmente como el Pico de Orizaba,
que bajan con rapidez atravesando la población. Entre estas corrientes destaca el río Orizaba, que surge en un pequeño manantial llamado Ojo de Venado, en las faldas del volcán Citlaltépetl. Se vuelve subterráneo un buen tramo. Vuelve a brotar en los manantiales de Mariano Escobedo y atraviesa la ciudad de norte a sur a lo largo de 3 kilómetros aproximadamente, desembocando en el río Blanco. Debido a ello, desde el asentamiento de los conquistadores españoles en estas tierras, y en la medida que fue creciendo el poblado, luego la villa y más tarde la ciudad de Orizaba, surgió la necesidad de ir construyendo una serie de puentes, 13 en total, los cuales son parte hoy de un hermoso paseo por las orillas del río Orizaba, del que pueden disfrutar tanto las familias orizabeñas como los visitantes nacionales y extranjeros. El paseo inicia en el norte, entre Poniente 26 y 24, por la avenida Circunvalación, donde se halla un parquecito sencillo pero pintoresco con un monumento a Cricri, el grillito cantor, así como una capillita dedicada a la Virgen de Juquila. Enseguida aparece el primer puente construido con mampostería, debajo del cual se desliza la presurosa corriente, dando lugar a una de las 13 cascaditas que originan los desniveles del río Orizaba. Un espectáculo que, aunque sencillo, es agradable y no escapa al goce de la mirada. Más adelante, donde confluyen las calles Poniente 22 y Poniente 20, se halla el segundo puente, todo de concreto. Continuando de norte a sur por la ribera del río Orizaba, nos encontramos con el tercer puente que sirve de cruce a la calle Poniente 18. Se trata de un puente sencillo de concreto frente al que se halla una base con un poste de farola que brinda iluminación nocturna. En la parte posterior otra pequeña cascada y más adelante, en la parte derecha de la ribera, un local para comercio con mesas y asientos de piedra, además de servicio de sanitarios. Un lugar ideal para leer al aire libre durante los días propicios, degustar algunos bocadillos con la familia o sencillamente disfrutar del paisaje y la vegetación del entorno u observar la figura de Cricri, el grillito cantor. Continuando la caminata río abajo, se llega al cruce con la calle Poniente 16, donde se halla un largo y angosto puente de mampostería y metal, con tirantes también metálicos, y unos pasos más adelante, una fracción del muro de un antiguo acueducto de 3 arcos de mucho grosor, que descansa en la orilla derecha. Es inacabable la admiración del paisaje fluvial. Las sobrecargadas paredes de las casas ribereñas, sobre las que extienden sus ramas las alegres bugambilias, las corolas fragantes de los tulipanes, y a corta distancia se halla una canchita de básquetbol donde se divierten los jóvenes y los padres con sus hijos. En el cruce del río y la calle Poniente 14 se halla el quinto puente, sencillo y rústico, y unos metros más hacia el sur, siguiendo por los andadores de la ribera, se pueden observar los vestigios de un vetusto y grueso acueducto, que hace recordar la época románica con sus húmedas arquerías. El cuadro es maravilloso, se halla un amplio y largo andador, así como otra sección del acueducto, recubierto en partes por el musgo, que junto con las estructuras más actuales y la vegetación circundante, integran un armonioso paisaje en el que conviven la arquitectura antigua con la contemporánea. Es un rincón colonial digno de ser plasmado en un lienzo por los artistas del pincel o en una obra por la rima o la prosa de los poetas.
Uno de los tramos mejor urbanizados, más hermoseado y por lo mismo más visitado del recorrido por el río Orizaba es el que inicia en la calle Poniente 8, donde se halla el puente de San Antonio, construido en 1550 y llamado así por su cercanía con el templo del mismo nombre. Uno de los puentes más notables por su historia y asociación con una de las leyendas más populares de Pluviosilla es el llamado Puente del Marqués, construido en 1897 y conocido también como Puente de Santos Degollado. Debajo de este puente, junto al arco recubierto por el musgo y la humedad, puede apreciarse una capillita dedicada a la Virgen de Guadalupe. Continuando el recorrido de norte a sur por los andadores de la ribera del río Orizaba, se llega al cruce con la calle Poniente 4, donde se halla un ancho y sólido puente de piedra y mampostería, llamado de la Beneficencia y construido por iniciativa del párroco José Nicolás del Llano en 1848. Está adornado en la parte central de su barda con una hermosa cruz, y en el lado opuesto se halla una capilla de la Virgen María, elementos que en conjunto conforman un hermoso rincón colonial. En esta parte del recorrido se levantan altos edificios, cuya parte posterior y ventanas pueden percibirse desde el río que corre tranquilo y ligero. Otro de los puentes del río Orizaba que ha sido remodelado en varias ocasiones y se ubica en la calle Colón Oriente, muy cerca del actual Palacio Municipal, es el llamado Puente del Barrio de Santa Anita, llamado posteriormente Teodoro Dehesa y Rafael Tapia, el cual data del año 1766. Se trata de un ancho y sólido puente reforzado con contrafuertes, acompañado por añejos edificios de la época porfiriana, y adornado con hermosos macetones de hierro, así como alumbrado de 5 luminarias tipo farol, que por la noche le confieren un ambiente muy especial. En el trayecto hacia el sur de este tramo, detrás del Palacio Municipal, se localiza la estructura de un pequeño y angosto puente metálico con 4 luminarias tipo farol, que sirve de paso a la ribera contraria, donde se halla un parquecito en el que se dan cita preferentemente los enamorados y quienes empiezan a cortejar. Además, claro está, familias y visitantes. En este mismo tramo, junto al parquecito, se localiza una amplia explanada en la que se llevan a cabo eventos del más variado tipo, y unos pasos más adelante, el Puente de San José, que se halla en la calle Poniente 5 y fue construido en el año de 1848, desde el cual se pueden observar ángulos poco percibidos de añejos edificios, como los del templo y el convento de San José de Gracia, así como escalinatas de la época colonial. Este puente terminó de construirse en el año de 1909, en parte de la huerta que comprendían los extensos terrenos del templo de San José de Gracia, y fue llamado sucesivamente Porfirio Díaz, Puente de las Lágrimas por la razón de que lo construyeron los presos, y Puente Camerino Zeta Mendoza. Uno de los puentes del río Orizaba más antiguos, y con un estilo de arcos más hermosos y hasta cierto punto raros, es el Puente de la Borda, construido originalmente con 6 arcos en el año de 1776 por el acaudalado minero español José de la Borda.
En este puente tuvo lugar una gesta histórica de José María Morelos y Pavón contra el jefe realista Andrade, a quien derrotó y replegó a la iglesia de El Carmen y de allí a la ciudad de Córdoba. Es sin duda en este sitio donde los paseantes pueden admirar la mansedumbre o la furia de la corriente, dependiendo de la época del año, pues en tiempo de lluvia se forma una caudalosa y estrepitosa cascadita. Además de los dos singulares arcos del Puente de la Borda, también pueden apreciarse vestigios de antiguas casonas y edificios, la estructura metálica de un puente de uso particular, así como la caída de agua más grande y turbulenta que se produce en el río a causa del desnivel de su trayecto. Otro de los puentes importantes del río Orizaba, y el más antiguo, es el de San Juan de Dios, ubicado en la calle Poniente 9 y construido en el año de 1520, donde empezaron a establecerse los conquistadores españoles y donde se hallaba la antigua calle o camino real de México a Veracruz. Por iniciativa de don Nicolás del Llano, se le hizo un barandal de mampostería en el año de 1863. En 1864 fue reforzado con tirantes de hierro y reconstruido en 1918, denominándosele desde entonces como Puente de la Avenida de la República. A pocos metros del Puente del Toro se halla este puentecillo de concreto y barandal metálico, construido en la segunda fase del rescate del río Orizaba. En este espacio se angosta bastante el caudal y continúan por un trecho más las calzadas. Aunque el nombre de Puente del Toro expresa singularidad, en realidad se trata de dos puentes que están muy cerca uno del otro, quizás separados por 2 metros, por lo que la apariencia es solo de uno. Por uno suben los ferrocarriles que proceden del sur-sureste y por el otro bajan los que vienen de la Ciudad de México. El llamado Puente del Toro fue construido en el año de 1857 y es el más grande, más importante y con mayor altura sobre el río Orizaba, muy cerca de la antigua papelera veracruzana, cuya chimenea domina el paisaje de la parte posterior. Más o menos a 200 metros finaliza la limpieza, embellecimiento y el rescate turístico y ecológico del río, y desde allí se torna nuevamente pedregoso por la gran cantidad de rocas en su lecho. En la avenida Oriente 26 se halla el penúltimo puente en tierras de Ajahuayalizapan, el puente Adolfo Ruiz Cortines, el cual tiene como barandal 2 muros extremos con sendas placas que informan sobre el inicio e inauguración del mismo. El último de los puentes que están sobre las aguas alegres del río Orizaba, que recorren de extremo a extremo la llamada ciudad de los puentes, es el de San Antonio, llamado así porque en los terrenos aledaños se le construyó una ermita a San Antonio de Padua, con la colaboración del dueño de la hacienda, don Pedro Prevast. A una distancia aproximada de 40 metros se une el río Orizaba con el río Blanco, en un punto conocido como La Junta, desde donde se puede apreciar cómo, a pesar de que las aguas de ambos se impactan, todavía siguen fluyendo por un buen trecho conservando sus respectivos colores. Desde el norte poniente de la ciudad, en el barrio de Tlalchichilco, donde el afluente entra en la zona urbana, hasta el puente de San Antonio, en la colindancia con Jalapilla, los puentes conforman una unidad inseparable, única y maravillosa del valle y de la ciudad de Orizaba. Todos tienen sus características particulares y despiertan en el visitante muy diversas percepciones y sentimientos, por lo que constituyen un atractivo difícil de describir. Es necesario vivir personalmente la experiencia del paseo de los puentes del río Orizaba y sacar sus propias conclusiones.
Los frailes franciscanos han sido protagonistas importantes de la historia espiritual, social, educativa y cultural de la ciudad de Orizaba. Han dejado huella y algunos de ellos llegaron para quedarse y adoptar esta tierra como suya. Aun cuando se tienen noticias de su presencia en la región desde los años 1500, esta solo fue en misiones temporales, aunque muy importantes para la evangelización de los lugareños. Realizaron la edificación de los primeros templos de El Calvario y la parroquia de San Miguel. Vinieron después a dar varias misiones y fundaron la venerable Orden Tercera, hoy Orden Franciscana Seglar. Los frailes franciscanos llegaron a Orizaba para quedarse en 1799, cuando ya habían obtenido la autorización y el apoyo para fundar el Colegio Apostólico de Propaganda Fide de San José de Gracia. El convento de San José de Gracia de la ciudad de Orizaba, Veracruz, es parte del complejo arquitectónico original del Colegio Apostólico de Propaganda Fide, que comprendía, además del templo de San José, el santuario del Señor de Otatitlán y un extenso huerto. La construcción del colegio dio inicio el 10 de agosto de 1803, con base en un proyecto de Manuel Tolsá, dándose preferencia al convento porque, como se esperaba, hubo un incremento en la comunidad de frailes, y mientras tanto, los padres ofrecían sus servicios religiosos en el santuario del Señor de Otatitlán, posteriormente Rectoría de la Soledad. Los trabajos de construcción del convento comprendieron 2 claustros, uno mayor con frente hacia la actual calle Real o Poniente 7 y otro cubo de menor tamaño en el que se ubicaron los lavaderos, cerca de la puerta trasera que comunicaba con el huerto. Toda esta edificación es de 3 plantas con angostos pasillos interiores con cubierta de bóveda, y las habitaciones quedaron bien iluminadas y ventiladas, con una ventana hacia el patio menor o al claustro mayor, que contaba con una fuente central. Aún en proceso de deterioro, la edificación es magnificente, aunque austera, característica de las construcciones franciscanas. Después de muchas penurias, el edificio fue terminado y bendecido en 1828,